Eh, Fíjense que habíamos hablado de una celda electroquímica. Pensemos en una celda, chiquillos. El dibujo a lo mejor no está del todo muy claro, pero como un dispositivo. Un dispositivo que mediante reacciones químicas, reacciones redox, se producen electrones. Esos electrones pueden ser utilizados para generar un trabajo eléctrico. ¿Sí? Eso pensemos en primera instancia de lo que es una celda electroquímica. La celda siempre va a tener dos electrodos, va a tener un puente salino, quiero decir. Ojo, aunque el puente salino puede estar así como no puede estar. Hay diferentes tipos de celda. Si yo les preguntara a ustedes, chiquillos, cuántas reacciones químicas hay en una celda, usted me debería contestar dos, profe. Una celda, o sea, una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Y también se puede escribir una reacción neta, que ya más adelante lo vamos a incorporar. Me interesa que por el momento sigamos avanzando y cuando haya que explicar algo sobre una celda en más detalle, lo podemos retomar. ¿Ya? Perfecto. Recuerden que el puente salino es un dispositivo, generalmente un tubo de vidrio en forma de U, el cual tiene un electrolito interior, tiene una sal en su interior, no en agua. Generalmente esta sal se hace en un gel, en agar, siempre me cuesta mencionar esa palabra, agar, ¿ya? Y que evita que se mezcle el líquido, que solamente se puedan mover los iones, el potasio para un lado y el cloruro para otro, o nitrato, depende del ion negativo, o sulfato en el caso que estamos viendo nosotros. Espera que está pasando un avión bastante fuerte. Ya, pero la función del puente salino es justamente esa, servir como de contrapeso de cargas, para que la celda o la pila, en este caso, pueda seguir funcionando. Existen dos tipos de celdas electroquímicas. Eso lo voy a ir escribiendo, después ustedes pueden, ya, pero aquí yo les voy a mencionar que existen dos tipos de celdas electroquímicas. Y las vamos a definir de manera que existen dos tipos de celdas. Así. Una que es una celda de tipo celda galvánica, y otra que es la celda electrolítica. Les doy la palabra. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre una celda galvánica y una celda electrolítica? Creo que el acento en la I. ¿Han oído escuchar alguna vez ese concepto? ¿Celda galvánica o celda electrolítica? No, nunca. También está el chat. Si alguien quiere interactuar, bienvenido es. Por mi parte no, profe. Nunca ha habido, Francisca, ese concepto distinto de una celda galvánica y una celda electrolítica. Bueno, resulta que las celdas galvánicas las vamos a considerar aquellas que la reacción redox ocurre de manera espontánea. La reacción redox ocurre de manera espontánea. Espontánea. ¿Ok? Estoy acento en la A, espontánea. Lo que estoy diciendo es que cuando usted junta estos dispositivos, el cátodo, el ánodo, el puente salino, las soluciones, usted conecta todo y automáticamente la celda galvánica comienza a producir electrones o, lo que es lo mismo, produce electricidad de manera espontánea.
Produce electricidad de manera espontánea. Espontáneamente, pongámosle. ¿Ya? Una pila de estas que uno compra en el supermercado, que usted la conecta al juguetito, prende el interruptor y entonces automáticamente o espontáneamente la reacción comienza a ocurrir. Por el contrario, están las celdas electrolíticas, donde la reacción redox es no espontánea. No espontánea. ¿Cómo creen ustedes que yo pude hacer para que la reacción redox, para que el proceso redox, ocurra en una celda electrolítica? ¿Qué debería aplicarle externamente yo a una celda electrolítica para que ocurra? Se debe aplicar electricidad wow, no sé por qué, externamente, ¿ya? Esa es la diferencia entre una celda electrolítica y una celda electricidad externamente, a través de un medio externo. Ustedes me van a decir, profe, entonces resulta que las únicas que sirven son las celdas galvánicas. Y la respuesta es no, porque depende de lo que uno busque. Si uno busca o necesita producir electricidad, entonces tiene que construir una celda que sea espontánea, una celda galvánica. Pero si usted lo que necesita es la reacción redox, entonces, o sea, que se genere la reacción eventualmente, entonces lo que usted necesita es una celda electrolítica. Me explico. La minería del cobre en Chile consiste en producir soluciones concentradas de cobre, ¿sí? A través del proceso de lixiviación, uno toma el mineral se muele, ¿no es cierto? Se hace una extracción con ácido sulfúrico y también con algunos lixiviantes, que son moléculas que atrapan al cobre, y usted genera unas enormes piscinas, genera una solución bastante concentrada de cobre, pero el cobre en solución no vale nada, ¿sí? Entonces son soluciones muy concentradas de cobre. ¿Cómo podríamos hacer para reducir el cobre? Entonces, la única forma es que el cobre se recupere o se obtenga de manera electrolítica. Es decir, usted conecta una batería y el cobre empieza a depositarse en un cátodo. Por eso se llaman los famosos cátodos de cobre, porque el cobre se obtiene de manera electroquímica. Se obtiene a través de una celda electrolítica. Perdonen, pero los perros me siguen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una celda galvánica y una celda electrolítica? Sí, profe. Ok, gracias. Seguimos entonces avanzando. No sé si alguien está tomando apuntes. Por favor, avíseme si está tomando apuntes. Entonces, lo que yo les quiero plantear, chiquillos, es lo siguiente. La celda que estudiamos la clase pasada, que era esa que tenía una solución de sulfato de zinc en el lado izquierdo, que era el ánodo. Voy a agrandar un poquito el tamaño de esto para que lo vean mejor. Ahí. Entonces, en el lado izquierdo, siempre por convención, se adquirió ese compromiso, digamos, usted va a ubicar el ánodo. Y en el lado derecho, usted va a ubicar el cátodo.
esa celda que nosotros dibujamos la clase pasada, chiquillos, se llamaba celda o pila de Daniels, que fue la primera que se inventó, o la primera que se construyó, digámoslo así, y que resultó ser galvánica. ¿Ya? Lo que estoy diciendo yo es lo siguiente: si usted pone un alambre de zinc en una solución de sulfato de zinc, en el lado izquierdo, en el lado derecho pone una solución de sulfato de cobre con un alambre de cobre ahí pegadito, un puente salino, la verdad es que la reacción redox va a ir de manera espontánea. ¿Ya? Y eso se lee en el voltímetro. Acá, este es el voltímetro que mide potencial para saber si la celda es espontánea o no espontánea. Ya les voy a contar. Ahora, si usted la construyera al revés, si en vez de poner el ánodo de zinc pusiera el ánodo de cobre, la construyera al revés, la verdad es que usted no se daría absolutamente nada. La reacción redox no es espontánea. Déjenme plantearles lo siguiente, miren. Porfa, si alguien está copiando algo o quiere tomar apuntes, por favor, me avisa. Pero hay algo que tiene que quedar muy claro. Esta pila en particular, esta celda galvánica, que es la de Daniels, que es como el ejemplo clásico de las celdas, se construyó generando en el ánodo, ahí en el ánodo, en este sector, en este recipiente, digamos, ocurre la reacción de oxidación. La reacción de oxidación, la cual consiste, entonces, en la pila de Daniels, así que se escribe, en el ánodo, bueno, y en todas las pilas en general, ocurre la reacción, ¿qué reacción ocurre ahí, chiquillos? Para ver si me van siguiendo. ¿Qué reacción ocurre en el ánodo? La de oxidación. Muchas gracias, Cintia. La reacción de oxidación. Y entonces, particularmente en la pila de Daniels, la reacción de oxidación es zinc sólido, se oxida a zinc más 2 electrones. Pista. Profe, ¿cómo reconozco yo cuál es la reacción de oxidación o la reducción? Dos cosas. Los electrones están en los productos. Siempre en la reacción de oxidación los electrones están en los productos. Vale. En el cátodo ocurrirá o ocurre la reacción de reducción. Que en el caso de la pila de Daniels es el cobre más 2 electrones. Fíjense, los electrones en los reactantes siempre corresponde a la reacción de reducción, formando entonces cobre sólido. Me gustaría mucho que me ayudaran. ¿Cuál sería entonces la reacción redox global? ¿Cuál sería entonces la reacción redox global? ¿Quién me puede ayudar? Cualquiera, chicos, no se peleen. Sería zinc Zinc. más cobre 2. Espérenme, Cobre. Cintia. Tienes toda razón. Zinc sólido, ¿no es cierto? Zinc sólido. Vamos a poner ahí para separar el zinc del otro. Zinc sólido, me dijo usted, más cobre más 2. De hecho, el cobre más 2 es acuoso, está en solución. Muy bien. Más 2 electrones. No, porque recuerde, cuando uno escribe la global, Cintia, se cancelan los electrones. Verdad, ya. Entonces sería zinc más 2 más cobre sólido. Excelente. Zinc más 2, acuoso.
más cobre sólido. Muchas gracias. Entonces, esa reacción global redox es espontánea. Si usted junta ambas especies, zinc sólido, une con una solución de zinc más 2, si los pone en ese orden, la reacción, los electrones van a moverse. Usted podría poner una ampolleta en este armado, perdonen que vuelvo atrás, usted podría poner una ampolleta aquí donde dice voltímetro, usted pone una ampolleta y la ampolleta se prende, sola. Usted está generando electricidad a partir de reactivos químicos. Eso es lo que está haciendo. De hecho, es un muy bonito experimento que lo he hecho un par de veces. ¿Ya? Se junta ahí y se forma electricidad. Perfecto. Entonces, esta reacción redox global es espontánea. Si usted quisiera hacerlo al revés, o sea, que en el ánodo ocurre la reacción de oxidación, pero del cobre, la otra, por ejemplo, pusiera cobre más, lo hiciera completamente al revés, cobre más pasando a cobre más 2, o sea, invirtiera esta e invirtiera esa, la reacción global quedaría al revés, y por tanto la reacción sería no espontánea. A ver, hagámoslo así. Hagámoslo así. ¿Están copiando? ¿Alguien está tomando apuntes? ¿Puedo avanzar? Avance, profe. Ya, gracias. Si la pila de Daniels se construyera al revés, si la pila de Daniels lo hiciéramos al revés, es decir, mira, así ya. Usted dice, profe, esta es la celda, ¿no es cierto? Aquí yo tengo los vasos precipitados. Aquí, en vez de poner zinc, pongo cobre. Sería cobre. Esto sería zinc. Aquí sería una solución de sulfato de cobre. En fin, al revés. En el ánodo, yo tendría que producir la oxidación del cobre. Así como cobre sólido, pasando a cobre más 2 electrones. En el cátodo, yo tendría que producir la reducción. Y la reducción es zinc más 2, que va a combinar con los 2 electrones para provocar zinc sólido. Y entonces, la reacción global sería la opuesta, ¿no es cierto? Sería cobre sólido más zinc más 2 para producir cobre más 2 más zinc sólido. Fíjense que lo que está en reactante lo dejo en el reactante y lo que está en producto lo dejo en producto. ¿Sí? En la oxidación y la reducción. Fíjense que es exactamente opuesta a la que escribimos ahí. Me faltó poner los subíndices. Siempre las cargas son acuosos, siempre están en solución. El cobre más 2 y el zinc más 2 son acuosos. ¿Vale? Son acuosos. Entonces, lo que les decía, chiquillos, fíjense que la reacción opuesta, pues aquí zinc sólido a cobre más 2, acá es cobre sólido y zinc más 2. Son opuestas. Esa reacción global sería no espontánea. O sea que la celda construida así sería una celda electrolítica. Profe, pero ¿por qué no es espontáneo? Si Buena no- pregunta, Fran. La respuesta es bien categórica, porque naturalmente esto se vuelve a ver, ¿por qué? Miren la respuesta que le voy a dar. ¿Por qué una taza de café pierde calor y no al revés? El calor puede devolverse, porque los procesos ocurren naturalmente, digamos. Entonces, lo natural, Fran, y ahora vamos a entender por qué, ahora vamos a dar la explicación de este fenómeno. Eso es lo que yo quiero dar de entender en estos momentos con ustedes.
Es simplemente porque el zinc tiene un potencial de mejor de oxidación y el cobre tiene un mejor potencial de reducción. Pero esto se descubrió, no es que... Y ahora, ¿por qué, profe? ¿Por qué el cobre? La verdad es que la explicación podría ser bastante así bien compleja y meternos en el mundo cuántico. Hay que entenderlo como es los fenómenos que ocurren. Es como decir, ¿por qué el sol sale por el poniente y se esconde en el... O sea, habría que empezar a ver si, claro, porque el movimiento de la Tierra y que es más óptimo. Es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural, simplemente. Es un fenómeno espontáneo. Que se descubrió de manera, no sé si accidental, pero se descubrió que en una dirección el proceso era espontáneo y en la otra dirección es no espontáneo. ¿Sí la convencí con mi explicación? Sí, profe, ¿Ya? pero igual tienes un fin porque no es así, sino que es Sí, como más intensa la información de es por qué como no es. súper... O sea, ¿por qué el zinc prefiere oxidarse en vez de reducirse? ¿Y por qué el cobre se reduce en vez de oxidarse? Habría que empezar a ver en términos de por qué le cuesta más ganar un electrón, cuál es más electropositivo. Habría que empezar a verlo desde ahí. Pero lo que yo le puedo decir es que en ciertas situaciones, porque además si el cobre usted lo enfrenta a otro, entonces el cobre a lo mejor va a preferir oxidarse y no reducirse. ¿Ya? Tiene que ver con una competencia entre los dos electrodos, entre el ánodo y el cátodo. Y ahora vamos a entender, no el por qué, vamos a entender cómo juntar las diferentes ánodos y cátodos para ir formando o una celda galvánica o una celda electrolítica. Pero la explicación no es trivial. No Y, es mm, trivial. y esta es la única reacción que al revés, una es espontánea y la otra es electrolítica, No, o todas. todas, Ah, ya. todas. Todas las pilas que son espontáneas, Si se da vuelta son electrolíticas. O sea, así es. Exactamente. De hecho, ese es el principio de funcionamiento, chiquillos, de una pila recargable. Una pila recargable, cuando usted la usa, está espontáneamente generando electricidad, se agota. Entonces, cuando se agota, se convierte en una celda electrolítica. Usted tiene que enchufarla a la corriente para que vuelva al estado inicial y vuelva a generarse la corriente. Entonces, se convierte de una galvánica a una electrolítica, de una electrolítica a una galvánica. Así se van convirtiendo las pilas recargables. ¿Sí? Y en principio las pilas recargables deberían ser eternas, pero digamos, se van desgastando por el uso material, por el roce, por esas cosas, no por la reacción. La reacción podría ser eterna si usted la convierte de galvánica, electrolítica, electrolítica, galvánica y la va siempre convirtiendo desde ese punto de vista. Ya, pero agradezco su pregunta, Fran, porque es muy interesante. profe, Dígame, Cintia. tengo una duda. Cuando usted dice dar vuelta a la reacción, ¿significa que el ánodo es de zinc y que la solución sería de cobre entonces? No, 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 cambia completamente todo. El envase de la solución y todo, todo, sí. Es como que usted obligara, mira, es como que usted obligara. Ya, este es el ánodo, ¿no es cierto, Cintia? Y el ánodo está compuesto por... ¿Me puede decir qué cosas componen al ánodo, Cintia, para ver si vamos hablando del mismo lenguaje? O el lado anódico, el lado izquierdo, ¿por qué está El, compuesto? sería el alambrito de zinc y la Excelente, solución de zinc, perfecto. Y en de otro lado, sulfato el de zinc, cátodo, así es. Y en de otro lado, el cobre cátodo, y sulfato de cobre. excelente. Sería hacer que este cátodo se vaya al otro lado y se comporte como ánodo, obligarlo a que ahí ocurra la oxidación, pero tendría que ser al revés, ¿me entiende? A eso me refiero, a dar vuelta a todo. No solamente la solución, doy vuelta a todo el sistema. Entonces, por eso digo, en el cátodo, en el ánodo, perdón, debería estar el cobre diluyéndose. El cobre diluyéndose a cobre más dos electrones. Entonces, igual el ánodo en este caso sería de cobre, el alambre de cobre, igual. Sí, Ah, así ya, es. ya, Y sumergido en una ya. solución de cobre. Siempre, siempre el ánodo tiene que estar sumergido en su propia solución. Porque ya sea cinta que se va Ah, a ya. oxidar o reducir, siempre tiene que estar con su propio ion. ¿Vale? Porque si se oxida, entonces voy a generar más ion. Pero si se reduce, el ion el que tiene que acercarse a su propio electrodo metálico.
¿Ya? Si cambiáramos la solución, entonces no podríamos hacer una reacción redox. Eso. Ya, entonces, como bien hablábamos recién con Fran, ¿no es cierto?, con su pregunta, uno dice, profe, pero ¿por qué uno por un lado es espontáneo, por otro lado no es espontáneo? La verdad es que tiene su explicación, si no es que no, pero, pero no es trivial. Habría que ver qué cosas hacen que uno frente a otro prefiera perder electrones y en vez de ganarlos, no sé. Pero lo que sí es claro es que ocurre. Es, puede ser espontáneo o puede ser no espontáneo. Y puede ser con más intensidad, con menos intensidad, por lo tanto, ahí se descubrieron, o alguien pensó, que tiene que existir, aparte de la propia electricidad, para que la electricidad pueda circular a través de un recipiente como una celda, por ejemplo. Les voy a hacer la pregunta. Ya, la electricidad se genera de manera espontánea. Perfecto, uniendo estos dos terminales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que existir aparte de la electricidad en un sistema para que circule electricidad? No sé si estoy haciendo bien la pregunta. ¿Cuál era la fuerza que mueve a la electricidad? Ahí estoy haciendo bien la pregunta. ¿Cómo se llama la fuerza que es capaz de mover a los electrones o capaz de generar la carga, digamos? ¿Me pueden ayudar con eso? El potencial eléctrico. El potencial eléctrico. Entonces a alguien, y con mucha razón, hace mucho tiempo, se le ocurrió medir el potencial entre los electrodos para ver si iba a ser una celda espontánea o no espontánea. Entonces se llegó a la siguiente acuerdo. Entonces, el potencial eléctrico es una medida, pues se puede medir, experimental que sirve para reconocer una celda galvánica y o electrolítica. Entonces, se descubrió o se analizó que el potencial eléctrico iba a ser positivo para una celda galvánica y el potencial eléctrico será negativo para una celda electrolítica. Porque cuando el potencial es positivo, entonces los electrones pueden circular espontáneamente. Solo tiene que completar el circuito y los electrones empiezan a circular. De hecho, cuando yo les contaba alguna vez, cuando uno tiene una batería de un automóvil y quiere saber si la batería está buena o está mala, uno tiene que medir el potencial que hay entre los dos terminales, pues el cátodo y el ánodo, que son esas dos cositas donde van los bornes. No sé si pero se entiende, una batería siempre tiene un terminal positivo y un terminal negativo. Uno conecta ahí y ve si hay potencial positivo o potencial negativo. Si el potencial es positivo, todavía esa batería puede seguir produciendo electricidad. Si es negativo, hay que cambiar la batería porque ya se agotó la reacción espontánea. Alcanzó el equilibrio, podríamos decirlo. ¿Estamos, chicos? Voy a pasar.
Si están copiando, por favor, ustedes me avisan. Como les decía, las celdas galvánicas, a su vez, esto es un poco de cultura, ¿no? En general, no copien. Las pilas galvánicas se pueden clasificar también en dos grandes categorías. Las primarias, las cuales tienen fecha de vencimiento, las pilas comunes y corrientes, y las secundarias, que pueden ser recargables. Como les decía, pueden ser convertidas, ¿ya? Por otra parte, están las celdas electrolíticas, donde ocurre lo mismo, el ánodo al cátodo. Lo que pasa es que este movimiento de electrones no es espontáneo. Usted aquí tiene que conectarle una batería para hacerlo espontáneo. Fíjense, por favor, la diferencia. Miren, si yo tengo una celda galvánica, los conecto y esto es espontáneo. Entonces, aquí le conecto un voltímetro para ver cuál es la capacidad de producir electricidad. Porque si yo le conecto un voltímetro a una electrolítica, chiquillos, aquí le puedo conectar un voltímetro, sí, le puedo conectar un voltímetro, pero aquí lo único que me da el voltímetro es un valor negativo, menos, no sé, 110 volts. Y eso lo único que implica es que no hay circulación de electrones. ¿Qué tengo que hacer para que la circulación de electrones vaya? Es conectarle una batería que impulse a los electrones. Fíjense que este dato es importante. A diferencia de la celda galvánica, la celda electrolítica no necesitan estar separados. Pueden estar en un mismo recipiente. Porque aquí yo no necesito un ion que compense, porque yo la tengo que hacer funcionar externamente. No necesito un puente salino que esté regulando la producción de electrones para que no se acabe luego, para que se mantenga durante un tiempo. Aquí no, aquí la producción de electrones va a depender de la cantidad de corriente que usted le haga pasar. Mira, profe, ya está bien. Yo voy a conectarlo a la corriente para producir más corriente. No, es que el objetivo ahí no es producir corriente, el objetivo es producir la reacción redox. Miren, déjenme explicarles de nuevo, volver acá. Cuando yo tenía, esta era la reacción no espontánea, electrolítica. Esta, por ejemplo, podría ser para recuperar cobre. Porque aquí, para que esta reacción ocurra, no, al revés, aquí el cobre se diluye. ¿Se dan cuenta? Aquí el cobre se diluye, no es... Lo no espontáneo es que el cobre pase desde el sólido a cobre más 2. En cambio, la que es espontánea, el cobre se va a empezar a almacenar, porque el cobre más 2 se convierte espontáneamente en cobre 0. El cobre más 2 se convierte en cobre 0 y el zinc sólido se convierte en zinc más 2. Eso es lo que ocurre de manera espontánea en una celda galvánica. Lo no espontáneo es que ocurra lo contrario. Pero usted mira, profe, ya, está bien, esto ocurre. ¿Y qué más? ¿Qué sirve eso? Bueno, que se producen dos electrones. Se producen dos electrones que podrían ser aprovechables. Perfecto. Cuando se pone esto al revés, lo que yo voy a conseguir es que el zinc más 2 se vuelva en zinc sólido. ¿Y voy a producir electrones? No, pues estos dos electrones que aparecen acá son los que se tienen que agregar de manera externa para que esta reacción ocurra. Ojo, depende con lo que quiere. Si usted quiere reducir el cobre, entonces haga la espontánea. Si usted quiere recuperar zinc, entonces haga la celda electrolítica. Construyala, la celda electrolítica. Electrolítica, quiero decir. Ok, entonces tenemos dos tipos de dispositivos, la celda galvánica y la celda electrolítica. Como les decía, chiquillos, uno puede ver el paso de corriente y qué cosas ocurren en las celdas electroquímicas. Esto ya lo vimos, en el cátodo ocurre la reducción, en el ánodo ocurre la oxidación. Los electrones, miren, la carga es transportada mediante tres mecanismos. Analicemos estos mecanismos que se pueden dar dentro de una celda, sea esta electrolítica o sea esta galvánica. Los electrones llevan la carga entre los electrodos y también por el conductor externo. Pues recuerden que tenemos el zinc, tenemos al lado el cobre
¿no es cierto? Acá en el zinc, en la galvánica estoy hablando, en la galvánica se liberaban electrones por el conductor, llegaban a el cobre. Ese era el movimiento normal, desde el ánodo hacia el cátodo. En la electrolítica es al revés, pero hay que poner electricidad afuera. Entonces, por el momento vamos a pensar siempre como en las galvánicas, más que nada, pero cualquier celda podríamos trabajar. Los aniones y cationes son los portadores de carga dentro de la celda. Sí, es necesario el movimiento de aniones y cationes dentro de las soluciones, acuérdense, y dentro del puente salino también. Es todo un proceso, es todo un mecanismo. Se mueve el cobre más 2, se mueve el zinc más 2, llegan a la superficie del electrodo, uno se oxida, el otro se reduce y empiezan a mover electrones. Es todo un mecanismo completo. Uno de esos que falte, si usted corta el conductor eléctrico aquí, por ejemplo, si usted corta aquí el conductor eléctrico, no ocurre nada. No hay ni movimiento de electrones, no hay reducción, no hay oxidación, no hay nada. Tienen que estar todos estos mecanismos acoplados. Los electrodos acoplados con sus disoluciones, el puente salino también acoplado, todo tiene que estar acoplado. Algo que falte y entonces nada ocurre. Déjenme ver si este dispositivo de celda les resulta más... esta es otra celda, miren. Acá en esta celda hay cobre actuando como ánodo y plata actuando como cátodo. No sé si es, ¿cómo se llama? No sé si es espontánea o no espontánea. Yo no estoy viendo eso porque para eso deberían medir el potencial. Ver qué valor me da de potencial. Lo que estoy diciendo, chiquillos, es que acá, en el lado, en este lado, por favor, aquí, miren, aquí, en este lado, ¿qué ocurre? ¿La oxidación o la reducción? ¿Me pueden ayudar? Es otra celda, distinta a la pila de Daniels. Acá tengo un cátodo de cobre, perdón, tengo un cobre y acá tengo un plata. En este lugar, ¿qué va a ocurrir? ¿La reacción de reducción o la de oxidación? Díganmelo ustedes. Es cobre sólido en una solución de sulfato de cobre. En el otro lado, es plata sólida en una solución de nitrato de plata. ¿Qué reacción ocurre acá? La de reducción. La de oxidación. ¿Por qué? Ya le voy a explicar, Cintia, por qué. ¿Por qué? Porque se está oxidando el cobre. Ya, pero la explicación es más simple que eso, ¿ah? Es porque en el lado izquierdo, de acuerdo a lo que vamos a utilizar como convenio, siempre se va a ubicar en el lado izquierdo, siempre se va a ubicar el ánodo del cátodo. ¿No? El ánodo, chiquillos. Así se va a construir siempre. Independiente que sea electrolítica o galvánica, en el lado izquierdo siempre va a ir el ánodo. Entonces, profe, usted dirá, ¿qué reacción va a ocurrir aquí? Si es la reacción de reducción, ¿me ayudan? Cintia, ¿le quedó claro? Simplemente Profe, que está en el lado izquierdo, simplemente por eso, este va a ser el ánodo. Muy bien, si es el ánodo, ¿qué reacción debería ocurrir aquí con esa conformación? Pues con el cobre metálico y una solución de sulfato de cobre. ¿Me ayudan? ¿Cuál sería la reacción de oxidación con esta conformación? De cobre a cobre más 2, ¿no? Muy bien. El cobre sólido pasaría a cobre más 2 y en el proceso, ¿cuántos electrones se pierden? 2. 2 electrones. Esa es la reacción que ocurre en este ánodo. Aquí está ejemplificado, chiquillos. Acá, esto es cobre metálico. Este es cobre metálico, es la placa ahí. Entonces, ese cobre metálico empieza a generar cobre más 2 y en el proceso libera electrones. ¿Esos electrones para dónde los libera? Ustedes me responden al conductor eléctrico, profe. Ahí se van los electrones. Entonces, si esta celda durara un año, el cobre se va a empezar a gastar hasta que no quede cobre.
porque el cobre metálico se está convirtiendo en cobre acuoso. El cobre metálico se está convirtiendo en cobre acuoso. Vale. Los electrones se van o viajan hacia el cátodo. Este es el cátodo. En el cátodo va a ocurrir la reacción de reducción. Perfecto. ¿Me pueden dar la reacción de reducción que ocurriría con un cátodo de plata sumergido en una solución de nitrato de plata? Plata más 1, por si acaso. Plata más 1. Sería de nitrato de plata a plata. De nitrato de plata a plata. Ya, pero no el nitrato. Vean, está bien lo que usted me dijo, pero solo dígame, los iones. De plata más 1 a plata. Esa es la reducción. De plata más 1, la plata más. ¿Con cuántos electrones debería ocupar la plata para reducirse a plata a 0? Con 1. Con un electrón se va a reducir a plata sólida. Esa es la reacción. Que es lo mismo que decía la cinta, nitrato de plata a plata. Pero pensémoslo solamente en el ion. El nitrato es un mero espectador aquí. Plata acuosa. Entonces, si lo vemos eso acá en la imagen, no sé, muy bien aquí, pero fíjense que estas pelotitas café son los nitratos de plata. O sea, los nitratos de plata. Son las plata más que van a viajar al borde del electrodo. Esto es plata. Y entonces van a capturar un electrón y se van a depositar como plata aquí. Va a empezar a aumentar la masa de ese electrodo. La pregunta es, ¿estos electrodos de dónde vienen? ¿De dónde saco esos electrones para poder reducir a la plata? Del ánodo. Del ánodo. Acá, ¿no es cierto? Estas flechitas que yo les dije acá, chiquillos, miren. Estas flechitas de acá. No lo consideren. Pasan por ahí y entonces llegan al ánodo, profe. Ah, no me digan, profe. Llegan ahí. Y ahí entonces la plata, que está acá en la solución, se puede mover hacia el alambre de plata, hacia el electrodo físico, digámoslo así. A ver, ayúdenme ahora, ¿cuál sería la reacción? Bueno, y aquí el puente salino va a cubrir la deficiencia de carga. El cloro menos va a ir a apoyar al cobre más 2 o va a ir a neutralizar al cobre más 2 que se está generando. El potasio más va a ir a reemplazar la plata más que se está perdiendo. Me gustaría que me dijeran cuál es la reacción redox global de esta celda. Soy todo oído. Reacción global. Ustedes me dicen. Sería cobre Cobre más sólido. plata, Cobre sólido. Más plata 1. plata 1. Ya, plata 1. Pero ojo ahí, lo voy a poner 2. Usted me dirá por qué pongo ese 2. Para dar. Balancear. Así es. ¿Qué estoy balanceando particularmente? Las cargas. No, porque están balanceadas en cada redox, las cargas están balanceadas. ¿Por qué le pongo ese 2 ahí? 2 plata más. ¿Quién me puede Para ayudar? compensar los electrones. Exactamente, porque La en el reacción ánodo, de acá tiene un solo electrón. es decir, digamos, en el ánodo, profe, se liberan 2 electrones cuando ocurre la oxidación del cobre, ¿cierto? Y entonces, la plata debería ocupar esos 2 electrones, no ocupar solo uno, debería ocupar 2 electrones, no solamente uno, 2 electrones. Por tanto, este se multiplica por 2.
2Ag más, 2 electrones, tiene que ser la misma cantidad de electrones que se pierden y la misma cantidad de electrones que se ganan. Y entonces acá usted me dirá cobre más 2 más 2 plata sólido. La pregunta del millón, chiquillos. ¿Esta celda es galvánica o electrolítica? Galvánica. ¿En qué se basa la Cintia para decir que es galvánica? Que las reacciones ocurren de manera espontánea. ¿Todas las reacciones ocurren de manera espontánea? No, po. Y esta pregunta se la hago un poco así como intencionalmente, pero esa respuesta ustedes no me la pueden dar. Y yo tampoco la puedo saber. Deberíamos ver el potencial. Así es. Deberían medir el potencial de los electrodos o de la reacción redox, dicho de otra manera. Aquí el dibujo, chiquillos, solo me está mostrando la conformación de la celda. Me está diciendo, miren, este es el ánodo, está a la izquierda. En el ánodo ocurre la reacción de oxidación, perdón. El otro al lado de acá, el vaso blanco, es el cátodo. Ahí ocurre la reacción de reducción. Yo con esa información puedo sacar la reacción global. Con esa reacción, o sea, con esa información puedo sacar la reacción global. Pero el saber si es galvánica o electrolítica, la única forma es conocerlo midiendo el potencial. O yo diciéndole a usted el potencial, diciéndole, chiquillo, el potencial de esta celda se estimó o se estima o se mide que es 200 volts. Díganme. Estamos ready. Al igual. Hace rato ya. Qué bueno decirla que esté ready, pero la vamos a silenciar para que no vaya a decir algo que se arrepienta. ¿Ya? Todos lo escucharon que está ready, ¿no es cierto? ¿O fui solo yo? ¿Me escuchan? Sí, profe, si escuchamos. Vale, que yo sabía yo, no te está escuchando. Entonces, el punto para saber si una celda es galvánica o es electrolítica, chiquillos, es simplemente darles yo el valor de potencial a ustedes, y si es positivo, me dicen, profe, es galvánica, y esa celda va a ocurrir o va a funcionar espontáneamente. Si es negativo, ustedes van a decir, esa es electrolítica, esa reacción no ocurre espontáneamente, o medirla con un terminal, ¿vale? Es la única forma. Muy bien. Profe, tengo una duda. Dígame por favor. La celda electrolítica, las reacciones igual son espontáneas entonces, pero No, necesitan tener es que mire, electricidad. si algo necesita tener electricidad es porque no es espontánea. Cuando hablo de espontánea, es completamente espontánea. Es como yo conecto el cobre, conecto el otro y los conecto, termino de conectar y empieza a pasar electricidad. De una manera completamente espontánea. Sí, pues eso sí lo entendí, pues, pero es que como acá yo le dije que era galvánica, entonces así solo con mirar la reacción yo no puedo saber si es espontánea o no. Es No eso. puede saber. No puede saberlo. Ya. Por el momento no. Ya. Por el momento Ya, no. profe. Vamos a ver más adelante cómo se puede uno, con dos reacciones, se han inventado métodos para adivinar, o sea, no para adivinar, para calcular si es espontánea o no es espontánea. ¿Ya? Pero así a simple vista no podemos determinarla. No todas las reacciones son espontáneas. Por ejemplo, si esta celda fuera electrolítica, yo la voy a conectar y no va a pasar nada, absolutamente nada. En cambio, si fuera galvánica, yo la conecto y automáticamente podría empezar a notar en el conductor que pasa una pequeña corriente. Igual son corrientes pequeñas, no es que yo me vaya a electrocutar. ¿Ya? Me va a dar un pequeño golpecito de corriente ahí y, esta celda es espontánea. Para no correr el riesgo de una pequeña electricidad, mejor mido el potencial. ¿Vale? Bueno, chiquillos, el punto también que me gustaría tratar con ustedes hoy, terminar el punto, es este.
Ustedes entenderán que estar dibujando una celda todo el tiempo con sus vasos precipitados, ¿sí? Con su puente salino, no es muy conveniente. Entonces se inventó una forma que se llama representación esquemática de celdas. Y déjenme tomar esto, un dibujo completo. No, es solo esto. Entonces déjenme tomar esto y copiarlo en la siguiente. Vuelvo al tiro acá, vuelvo al tiro a esa diapositiva. Solamente quiero ese ejercicio. Y ya. Ahí estamos. ¿Ya? Esta es una representación esquemática de celdas. No voy a estar todo el rato dibujando que el vaso a la izquierda y la solución ahí dibujándola con colores, poniendo el alambre, ¿no es cierto? O sea, la placa metálica, ubicándola ahí, no, no, eso es poco práctico. Podríamos decir que está muy gráfico, demasiado gráfico, a alguno le gusta más lo gráfico. Es necesario inventar una forma de escribir las celdas que signifique exactamente lo mismo que nosotros estamos conversando. ¿Ya? Para eso se inventó lo siguiente. Se usaron líneas perpendiculares, pero se llaman líneas verticales. Estas líneas verticales de acá. Una línea significa cambio de fase. Cambio de fase. Y una línea doblemente paralela, doblemente vertical, significa puente salino. Límite de una fase, como lo quieran ver, cambio de fase. Después vamos a hablar de estos valores. Hoy no. El viernes lo necesito concentrado ahí porque vamos a seguir avanzando un poco en esa terminología. Entonces, ¿qué podríamos decir, chicos? Les puedo decir que las celdas siempre se representan desde ánodo, partiendo por el ánodo a la izquierda, el ánodo a la izquierda, llegando al cátodo. ¿Vale? Entonces respondan ustedes, sin mirar aquí abajo, por favor, sin mirar aquí abajo. Bueno, que no está aquí abajo tampoco es lo mismo. ¿El ánodo de qué material es? Mejor veámoslo acá, miren. ¿De cobre? Díganme, chiquillos, si tuvieran que dibujar la celda a partir de esta notación, esta es una notación de celda. ¿El ánodo de qué material es? Cobre. Muy bien. Este sector es como el sector anódico. Ojo, no es el ánodo, es como toda la recipiente anódico. Este es el ánodo. El ánodo es de cobre metálico, cobre sólido, ¿no es cierto? ¿En qué está sumergido ese alambre de cobre o esa placa de cobre? ¿Dónde? En sulfato de cobre. En sulfato de cobre. ¿De qué concentración? 0,02 molar. Muy bien. Esta es la zona anódica. Después, ¿qué significa el doble slash o doble línea? Puente salino. Y con el puente salino nos vamos al otro vaso. ¿Vale? Puente salino. Y con el puente salino nos vamos al otro vaso. ¿El otro vaso qué solución tiene? Nitrato de plata. Nitrato de plata. ¿Qué está sumergido en nitrato de plata? Un alambre de Plata. plata. Entonces uno podría decir, mire, profe, es fácil darse cuenta con esto. Entonces, si yo les pidiera a partir de la notación, que se les voy a pedir en algún momento, pero se lo estoy presentando recién, a partir de la notación de celda, yo les pidiera construir, dibujar la celda. Usted parta con un vasito precipitado, perdonen mi dibujo, este para mí es un vaso precipitado, ¿no es cierto? Que está compuesto por una solución de sulfato de cobre AG, nada que ver AG, nada que ver AG. Le voy a poner aquí mejor, aquí abajito, aquí al ladito. Ese adentro va una solución de sulfato de cobre de concentración 0,02 molar. Sobre esa solución de sulfato de cobre está sumergido una placa, esa, que es cobre sólido, cobre. Luego,
en este conductor al otro vaso. No voy a dibujar tan lejos el vaso. Ahí no es. Perdón el dibujo de lo feo, pero nunca he sido muy bueno con el dibujo. En ese vaso tiene una solución de nitrato de plata, AgNO3, de concentración también 0,02 molar. La concentración puede ser cualquiera, de hecho la concentración uno puede ir jugando, sobre el cual está sumergido un alambre o una placa, mejor dicho, de plata. Y me falta decir que aquí hay un puente salino. Fíjense que en la notación de celda el puente salino como que no da la descripción. Es una sal. Me quedó harto fea. Y por suerte existe notación de celda, porque imagínense yo dibujando la celda a cada rato, sería horrible. Ahora bien, fíjense de algo que es súper importante también. Esta celda está ordenada desde a ánodo. ¿Qué ocurre? ¿La oxidación o la reducción? En este lado, ¿qué reacción ocurre? ¿La reacción o la reducción? La oxidación. La oxidación. Entonces, la oxidación está planteada aquí. Pues miren, el cobre sólido pasa a cobre más 2. Este es cobre sólido, este es cobre más 2. Y otro lado está ordenado al revés, porque dirá, profe, ¿y por qué no poner la plata aquí primero y después poner nitrato de plata? Porque está dada en el sentido de la reacción. Acá, ¿es reducción o en la zona catódica? ¿Reducción o oxidación? A ver, veamos, profe, aquí tengo la plata más primero y la plata más pasa a plata cero. Entonces la reducción. Oxidación y reducción. ¿Se dan cuenta cómo todo calza o va calzando de a poquito? Los electrones, ¿dónde se liberan? ¿En el ánodo o en el cátodo? ¿Dónde se generan los electrones? En el ánodo se... En el ánodo se generan. Acá se generan los electrones, aquí, y viajan para allá. Porque aquí, para poder pasar de plata más a plata cero, necesito que ese electrón. Ojo, usted mira, profe, son dos, no son nada, pero estoy indicando como desde dónde hacia dónde van los electrones, estoy indicando el número. El número lo podemos ver después. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Los demás, nosotros muy callados. ¿Qué pasa con los demás chicos? Sí, me van siguiendo de a poquito. Lo estamos procesando. Vale. Pero fíjense que casi... Dígame. Yo tengo una duda. ¿No ve que delante estaba hablando de cómo se llama esto? Cuando tenía un recipiente con calor, ¿eso había dicho? Un recipiente con calor. No me acuerdo, Alice. De hecho, no he hablado mucho de calor. Que era, que lo estaba diciendo para explicar otra cosa, que no me acuerdo cuál de las dos era. Que dijo algo del calor y del frío. El ejemplo con el café, parece, profe. Eso, el ejemplo del café. Ese. Sí, bueno. Porque uno podría preguntar, tío, ¿por qué la taza de café pierde calor? Es como obvio, porque es caliente, pero ¿por qué ocurre así? ¿Por qué no ocurre al revés? ¿O por qué ese calor que pierde la taza después no podría ser recuperado para que volver a calentar la taza? Y yo explicaba porque las cosas ocurren de manera espontánea, o sea, de manera que la naturaleza lo propone. ¿Sí? Ya. Sí, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué no es el frío de la atmósfera el que enfría el café, sino que el café es el que pierde calor? Bueno, porque así lo planteó la naturaleza y así es como ocurren los procesos. Lo mismo es porque una celda es espontánea y la respuesta es porque así ocurren los fenómenos naturales. Ahora, hay una respuesta que es más elaborada, pero no tiene el caso. No viene el caso explicarlo ahora. Ya, ese era el punto que quería tocar. De que tiene que ver con termodinámica. Sí, tiene Ya, que ver es con la que termodinámica. Así es. De hecho, nos vamos a ver ese en un era- momento, pero... Ahora, yo tampoco es que lo vaya a explicar desde el punto de vista termodinámico, porque necesitaríamos un curso de termodinámica. Lo que sí voy a decirles es que tiene que ver con una estabilidad de lo que queda al final con lo que queda al principio. Eso. con la entropía y la entalpía. Por ahí tiene que ver, sí.
Por el delta G Ya. en realidad, Alice. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Que ahí me había quedado Vale. eso. Eso, chiquillos, yo les quiero proponer es que la próxima clase vamos a partir haciendo un ejercicio de notación de celdas. ¿Ya? Vamos a partir así como, voy a hacer 3 ejercicios. Lo pongo aquí para acordarme, ¿ya? 3 ejercicios de notación de celda. Les voy a poner 3 notaciones. Por ejemplo, así lo voy a poner acá, plata, nitrato de plata, un puente salino y bla, bla, bla. Y le voy a decir, dígame quién es el ánodo. Perfecto. ¿Quién es el cátodo? ¿Cuál es la reacción de oxidación? ¿Cuál es la reacción de...? Perfecto. Todas esas cosas se las voy a ir dando para que ustedes la interpreten. Y les voy a pedir hasta un dibujo de la celda. Pero quiero que procesen esta parte. Quiero que si pueden, por favor, la vuelvan a ver, la vuelvan a leer para que vamos viendo y avanzando. Bien, vamos avanzando bien, pero necesito que vayan avanzando. No necesito que, para que no se me quede nadie atrás. ¿Ya? Y seguimos avanzando en la próxima clase. Y vamos bien, créanme que vamos bastante bien. Entonces, la próxima clase, ejercicio de notación de celdas. Y partimos con 3 de esos ejercicios. Y así yo tengo el link para conectarme a lo que sigue. Chicos, ¿alguna duda al respecto? Por hoy creo que es suficiente, lo vamos a dejar ahí. Vamos a tener la grabación para que la puedan